Vamos a definir entonces lo que es campo eléctrico. A ver, el campo eléctrico que se representa por la letra E. Veamos, siempre que se coloca una carga puntual en el espacio, crea a su alrededor un campo eléctrico, donde se pone en manifiesto las interacciones electrostáticas sobre cualquier carga que se coloca en un punto de dicho campo. Por lo tanto, ¿cómo definimos el campo eléctrico? Como aquella región del espacio que rodea toda carga eléctrica donde se manifiesta la fuerza de atracción o de repulsión sobre cualquier carga colocada en un punto de dicho campo. Por ejemplo, aquí tengo una carga positiva. Entonces, aquella región que rodea esa carga se le llama campo eléctrico. ¿Por qué? Porque en este campo eléctrico es que se va a manifestar las fuerzas tanto de atracción o de repulsión. Te das cuenta que a medida que yo me alejo de la carga, entonces diremos que el campo se va debilitando. Igual en la carga negativa. Toda aquella región que rodea a dicha carga se le conoce como campo eléctrico. ¿Por qué? Porque en ese campo, en esa región, es donde se manifiestan las fuerzas de interacción electrostática. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pongo una carga ahí, se va a atraer o se va a repeler según la naturaleza de la carga. Muy bien. Entonces, siempre yo voy a hablar de lo que es una carga de prueba. Entonces, para tener en cuenta, una carga de prueba Q es una carga ficticia que sirve para verificar si un punto está efectuado del campo eléctrico generado por esta carga Q. Si Q, que es la carga de prueba, sufre una repulsión o atracción, significa que dicho punto está afectado del campo eléctrico. Para eso me sirve la carga de pruebas. Muy bien. Veamos ahora qué es la intensidad de campo eléctrico. Es una magnitud vectorial que nos indica cuál es la fuerza que aplica el campo en un punto sobre la unidad de carga de prueba Q. A ver, mira, ve. Veamos el gráfico. Yo tengo una carga positiva, Q. A una distancia D ubico un punto P. En ese punto P voy a colocar una carga de prueba. La carga de prueba sabemos que es positiva. Coloca en el punto P una carga de prueba. Esa carga de prueba es positiva más Q. ¿Qué va a ocurrir entre estas dos cargas? Va a haber una fuerza de repulsión, ¿sí o no? Va a haber una fuerza de repulsión F. Entonces, aquí hay un vector que se llama intensidad de campo eléctrico. Ahí está, ahí está. ¿Por qué en la misma dirección que la fuerza en este caso? Porque tiene en cuenta que cuando la carga es positiva, la intensidad de campo eléctrico sale de la carga, sale, por eso que apunta hacia arriba. Lo mismo, si tengo una carga eléctrica negativa, a una distancia D, ubico un punto P. Ahí ubicamos el punto P. Obviamente, como pongo una carga de prueba, recuerda que la carga de prueba siempre es positivo. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Y va a haber una intensidad ahí. Una intensidad. ¿Por qué hacia la carga? Porque cuando la carga es negativa, la intensidad de campo eléctrico va hacia la carga, entra a la carga. Cuando la carga es negativa, entra a la carga. Y cuando es positiva, sale, se aleja de la carga. Ten en cuenta eso. Entonces, esta fuerza por unidad de carga es lo que me da la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es fuerza sobre carga. Esta fuerza que experimenta la carga de prueba. Fuerza sobre carga. ¿Cuál es la unidad? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Mira, ve, ¿qué sabemos nosotros? Por la ley de Coulomb sabemos que la fuerza es igual a K, que es la constante, por el producto de las cargas sobre distancia al cuadrado. Si esta fuerza, si este valor de F lo reemplazo aquí, veamos qué tengo. Obviamente los Q minúsculos se van, ¿no? Y me queda esta ecuación. Que esta es la ecuación en función de la carga que origina dicho campo, Q mayúscula. Entonces la intensidad va a ser igual a la constante K, que vale 9 por esa a la 9,
por la carga, valor absoluto, sobre la distancia al cuadrado. Esta es la forma como hallo la intensidad de campo eléctrico, el módulo de la intensidad de campo eléctrico en un punto de dicho campo. Muy bien, importante estas dos ecuaciones que es la que vamos a usar en los problemas. Veamos línea de fuerza. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias creadas por Michael Faraday y se utiliza para representar un campo eléctrico. Ya te adelanté algo, las líneas de fuerza salen de las cargas positivas, o sea, el campo eléctrico sale de la carga positiva. Y cuando es negativo, entra a la carga negativa, Estos se llaman unipolos. Si yo los junto, tengo un par de dipolos, donde vemos que de la carga positiva salen las líneas y entran las cargas negativas. Características, ya lo dijimos. El número de líneas que abandonan una carga puntual positiva o entran en una carga negativa es proporcional a la carga. Mientras más valor tenga la carga, mayor línea de fuerza hay. Las líneas se dibujan simétricamente saliendo o entrando a la carga puntual. La densidad de líneas es proporcional al valor del campo. Mientras el valor del campo sea mayor, las líneas van a ser, digamos, más gruesas, más consistentes. Las líneas de fuerza nunca se cortan. La tangente a la línea en cualquier punto es paralela a la dirección del campo en ese punto. Son características de la línea de fuerza. Entonces, un campo eléctrico lo represento por medio de línea de fuerza. Importante, ¿eh? Muy bien. Campo eléctrico uniforme. A ver, ¿qué representa un campo eléctrico uniforme? ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? El campo eléctrico uniforme, u homogéneo también se le llama, es aquel que está representado por líneas de fuerza paralelas e igualmente espaciadas. Mira, ve, aquí representa una línea de fuerza. Esta línea de fuerza me está representando un campo eléctrico uniforme, en cuyos puntos la intensidad de campo eléctrico siempre es la misma, tanto en módulo, en dirección y sentido. ¿Qué significa eso? Si esto representa un campo eléctrico uniforme, en cualquier punto la intensidad de campo eléctrico tiene el mismo valor. No es cuando tengo una carga, ¿no? Cuando tengo una carga y creas un campo eléctrico, a medida que yo me alejo de la carga, esa intensidad de campo eléctrico también va disminuyendo. Recuerda eso. Recuerda que es inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. Entonces, líneas de fuerza paralelas, porque estas líneas de fuerza me representan un campo eléctrico. Representan un campo eléctrico uniforme cuando son líneas paralelas. Importante, ¿eh? Esto es importante. Mira, acá esto me representa, lo vamos a hacer en problemas, me representa un campo eléctrico uniforme. Mira, ve, me está representando un campo eléctrico uniforme. Si yo coloco una carga positiva dentro del campo, esta carga eléctrica experimenta una fuerza producto de dicho campo, sea positiva o negativa. Ahora, si esa carga es positiva, esa fuerza tiene la misma dirección que las líneas de fuerza del campo homogéneo. Pero si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es dirección contraria a la línea de fuerza de dicho campo eléctrico uniforme. Por ejemplo, en este gráfico de abajo, ¿qué observamos? Observamos que hay una carga, el cual está en un campo y experimenta una fuerza. Y vemos que está en la misma dirección que la línea de campo. Por lo tanto, deduzco que esta carga es positiva. Si la carga fuera positiva, obviamente estaría yendo en dirección opuesta a la línea de fuerza. Así es como nosotros vamos a identificar el sentido de la fuerza. Recuerda que esta fuerza es igual a E por Q, ¿eh? A E por Q. Claro, porque dijimos que intensidad de campo eléctrico era fuerza sobre carga. Si yo quiero hallar la fuerza es igual a E por Q. Muy importante. Aplicación general en los problemas. Hay que tener muy en cuenta esto del campo eléctrico uniforme.